hoy el título que nos sorprende en este espejo de la iglesia en Segovia es Vaquita. ¿Por qué este libro? ¿Cómo se elige? Ana. Pues mira, la elección de leer este libro de Vaquita para las tertulias fue porque Vis y yo tuvimos la oportunidad de ir a la presentación del libro en Madrid, que organizaba la editorial Sígueme. Allí en el acto estaban la autora, Veronique, que es francesa, también estaba el traductor de la obra al español e incluso conocimos a la joven de la portada, que también tiene una historia curiosa. Entonces nos entusiasmó el mensaje de la autora, el tema que trataba, y nosotros pues la sugerimos para leerla en las tertulias. Y además era la primera vez que leíamos una novela. Nos enganchó también el tema de la esclavitud, que aunque está situado a finales del siglo XIX, que es la historia de Vaquita, pues es un tema de actualidad, porque muchas veces en las noticias oímos hablar de la trata de personas, de las mafias que se dedican a traficar con personas para, pues eso, ganan dinero haciendo que las personas pues quieran cumplir su sueño y luego pues se encuentran con lo que se encuentran. Entonces, como está ocurriendo en este mundo, pues también nos hace ver cómo puede ser, cómo pueden estar viviendo estas personas actualmente este tema, y entonces nos pone en su lugar. Es una manera de situarnos en la realidad de este mundo que a veces nos sorprende. Hablemos de su autora y hagamos un pequeño resumen de esta novela de Veronique Olmy. Visitación. Pues esta autora, Veronique Olmy, es una escritora, dramaturga y actriz francesa. Muy polifacética, ¿no? Sí, que nació en Niza en 1962 y con esta novela ganó varios premios, entre ellos el premio de novela FNAC, y quedó finalista para el premio Concours y Fémina en 2017. Que son de reconocido prestigio en su país. Hay que reseñar que se aparta totalmente de lo publicado anteriormente en cuanto a la temática, tanto de las novelas como de las obras teatrales. Como ha contado Ana, tuvimos la suerte de conocerla y la verdad que la impresión que nos dio es que, a pesar de ser una persona famosa en su país, pues es de trato afable, parece sencilla y transmite serenidad tanto hablando como en sus gestos. En la presentación a la que fuimos, pues ella contó que estaba preparando una obra de teatro y realiza una visita a una pequeña iglesia de un pueblo francés en la diócesis de Tours. Se encuentra con una fotografía y una reseña biográfica de Josefina Margarita Vaquita, que es la patrona de esa iglesia. Lee en esa pequeña biografía que es una mujer nacida en Sudán en 1869, que fue secuestrada y vendida en varias ocasiones como esclava, que al final la liberó un comerciante que era además un cónsul italiano. A raíz de llegar a Italia conoce la religión católica y se bautizó. Acabó ingresando en la congregación de las Hijas de la Caridad de Canosia y trabajó siempre al servicio de los más pobres. Al final, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II la canonizó y se convirtió en la primera santa sudanesa. Actualmente es la patrona de Sudán y de las víctimas de la trata de personas. Una de las cosas que le llamó a Veronique la atención, y lo refirió ella en la presentación, es que la niña no recordaba su nombre tras el trauma del secuestro. Y sus captores le pusieron Vaquita, que en árabe significa afortunada, en realidad porque se estaban burlando de su situación. Y ella, lo curioso de esto es que lo mantiene cuando se acaba convirtiendo al cristianismo y se hace monja de las Hijas de la Caridad, acaba manteniendo este nombre que podía haberlo suprimido, pero lo mantuvo como algo que pertenecía a ella, ¿no? Un poco la historia de su pasado, ¿no? Nunca olvidar las raíces de donde venimos. Exactamente. Y esto la autora, que no es católica, Veronique no es católica, pues le llama mucho la atención, decide documentarse y comienza a escribir esta historia de la santa sudanesa que, según la propia autora, le había robado el corazón. De tal manera le robó el corazón
que para ella se convirtió en una obsesión. Necesitaba entender al personaje y comenzó a investigar y a documentarse. Viajó a Italia y visitó todos los lugares donde Vaquita había vivido y trabajado. Bueno, pues ¿cuáles son las impresiones que sacasteis cuando pusisteis este libro en este gran foro que son vuestras tertulias mensuales, Ana? Pues una de las cosas que nos llamó la atención a todas, pues que a pesar del abuso que había sufrido en su cuerpo, la violencia que ven los demás, que sufre ella misma, todas las vejaciones, las violaciones, a pesar de esto, no se deshumanizó, que es lo más fácil que podía haber sido ante esta situación, y a agarrarse a la sed de venganza o a sentir odio. Ella recibe lo peor del ser humano y ella lo que devuelve es lo bueno que tiene, y que es cuidar al otro. Eso también nos llamó la atención porque una de las cosas que, como ha dicho antes Visi, ella olvidó todo, olvidó su lengua, olvidó su nombre, olvida todo. Pero lo único que siempre, en lo que se refugia cuando pasa momentos tan malos, es en el recuerdo de su madre, el recuerdo de ese amor materno. Entonces ella se agarra a ese cuidado materno, que es lo único que recuerda y le engancha a su infancia, y ese cuidado que recibió de su madre en los primeros años, eso lo transmite a los demás. Cuida a los que están con los esclavos que están a su lado, pero es que cuando ella es esclava de varios amos, también lo que quiere es cuidar a esos amos, está con ellos y está para cuidarles a ellos también. De hecho, ella, lo que ha dicho, cuando ya se bautiza y ella decide ser religiosa, es para dedicarse a los más pobres, o sea, sigue cuidando, es toda la vida. Incluso antes de ser bautizada, ella el sentimiento de cuidar al otro lo tiene, y eso creíamos o pensábamos que sería por el enganche que tenía del cuidado de la madre, que era lo que realmente era lo que hacía recordar. Es que realmente ella no recuerda nada. También comentan en el libro que cuando ella ya se hace religiosa, pues ella hablaba turco, hablaba árabe, hablaba italiano, y no la entendían la mitad, se reían mucho con eso porque tenía como una mezcla de todas las vivencias que había experimentado. Entonces eso es lo que nos llamó mucho la atención, que el olvido de muchas cosas no le llegó a hacer olvidar el enganche que tenía del cuidado de la madre, y eso le hizo trasladarlo a los demás. ¿Por qué recomendarías este libro, Visitación? Pues lo recomendaría porque fíjate, la dedicatoria de la autora, que tengo firmado el libro, dice que esta travesía de caos y violencia te lleve a la esperanza y al amor siempre. Y lo recomendaría porque realmente me parece un libro en el que narra la vida de una persona que, pese a todas las penalidades que sufrió y todas las dificultades que tuvo, luchó siempre por sobrevivir. Y lo hace, que me parece lo más excepcional de todo, sin venganza, porque es capaz de perdonar siempre a los que le hicieron tanto daño. De hecho, la misma Vaquita un día declaró: si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana ni religiosa. Esto lo dijo Vaquita. Me parece que no tenía odio, porque seguía manteniendo la fe en las personas. Y no se hizo la víctima, siempre transmite alegría y esperanza. Y todo esto es que me parece un personaje excepcional. Pues un libro para leer, un libro para compartir, un libro para comprender el perdón y el amor de los cristianos. Muchísimas gracias a ambas por este libro, Vaquita, y un posible regalo para estas Navidades, pues nuestros oyentes. Un buen regalo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Visi. Gracias a vosotros.